Y desde Carmiñac nos acompaña hoy Ignacio Lana. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Tenía muchas ganas de verte y de recibirte aquí en mi casa. Muchas gracias, sobre todo por la invitación. En mi nave espacial, porque has visto, esto parece una auténtica nave espacial. Este es maravilloso. Un placer, como siempre. Bueno, y sobre todo que los oyentes conozcan de primera mano cuál es la visión de los mercados y la estrategia de Carmiñac. Ignacio Lana es Deputy Head of Country Iberia de Carmiñac. Oye, estamos en momento de campaña de resultados, donde las compañías están confesando ante el parqué, están presentando sus cuentas referidas al tercer trimestre de este año y están presentando también sus guías de cara a futuro. Es un momento muy importante porque las economías crecen, está la inteligencia artificial, que es un driver de crecimiento, pero tenemos por otra parte la política arancelaria de Donald Trump, que prometía más inflación y promete también arañar los márgenes. Con todo este entorno, vosotros desde Carmiñac, ¿qué esperáis de los resultados empresariales de esta temporada que ya ha empezado? Pues sí, Susana, muchas gracias otra vez y al final un poco, digamos, en la situación en la que estamos, los resultados no dejan de ser un catalizador en mercado, pero hay que ver un poco, antes de empezar esos resultados, cuál ha sido el catalizador hasta ahora. O sea, al final cogemos un poco la teoría y al final un poquito las políticas monetarias son claramente importantes, el riesgo geopolítico son claramente importantes, pero nos hemos encontrado estas últimas semanas con una economía cerrada, donde los datos prácticamente no ha habido en Estados Unidos. La geopolítica sigue marcando, incluso se ha agravado un poquito la tensión arancelaria con China, y a partir de ahora tenemos un catalizador que probablemente pueda liderar un poquito más el movimiento de mercado, o sea, pueda ser un poquito más previsible. La verdad que vamos a unas semanas, digamos, movidas, porque en las próximas 5 semanas el 65% de las empresas con mayor capitalización en Europa van a sacar resultados, y sobre todo habrá que estar muy atento a la última semana de octubre, donde va a ser probablemente, digamos, la semana más activa. Esperamos un crecimiento interanual de beneficios por acción para este último trimestre en Estados Unidos en torno al 8% y el 0% en Europa, donde probablemente el tipo de cambio va a seguir lastrando a las compañías, aunque también pensamos que va a ser en menor medida que lo hizo en el segundo trimestre. Por lo tanto, sí que pensamos que hay margen para que se puedan superar las previsiones. Como tú bien has dicho, también habrá que estar muy pendientes de todos los comentarios de las empresas en términos de las políticas arancelarias, sobre todo de la salud del consumidor y, como bien has mencionado, digamos, esa monetización y esa disrupción de la inteligencia artificial. En Europa, los principales riesgos probablemente van a venir por la parte de materias primas y factores cíclicos globales, en particular en aquellas empresas donde claramente la divisa pues también les va a seguir penalizando. En Estados Unidos pensamos que el sector tecnológico pues va a seguir siendo o liderando esos crecimientos de beneficios, y probablemente nos vamos a encontrar por la otra parte un sector, digamos, defensivo, que va a tener crecimientos más moderados. Pero si incluso quitamos el sector, digamos, tecnológico en cuanto a las expectativas de crecimiento, pues nos vamos a encontrar unas expectativas de crecimiento en Estados Unidos en torno al 4,5%, que es bastante razonable. Por tanto, para nosotros lo que es muy importante es, digamos, esas cifras de crecimiento de beneficios, qué pistas nos va a dar para el crecimiento económico mundial. Y las expectativas que nosotros tenemos es que nos van a anticipar un crecimiento moderado tanto en Estados Unidos como en Europa. Con esas perspectivas de crecimiento, estamos viendo que la bolsa está dando unos muy buenos resultados este año. Yo miraba esta mañana, el IBEX 35 lleva desde el pasado 2 de enero un 35% de subida, el Eurostock 50 más de un 15% y el Dow Jones más de un 8%. ¿Tú crees que hay FOMO, hay miedo a perderse una mayor subida, que estamos ante un momento de burbuja en la renta variable y especialmente en la tecnología, donde las valoraciones están totalmente disparadas, donde no se justifican? Sí, la verdad que el rendimiento que está teniendo la renta variable este año a nivel global, la verdad es que está siendo espectacular. O sea, básicamente en los momentos de caída vemos incluso cómo el retail entra masivamente y prácticamente no le dejan descansar, digamos, a la renta variable. En cuanto a valoraciones o en cuanto a especulaciones de una burbuja, pues bueno, hay que ser tremendamente selectivos y hay que mirar casi sector por sector y compañía por compañía. Si hablamos del sector tecnológico, que probablemente es donde más se habla de una valoración y sobre todo en la parte de inteligencia artificial, y además cuando abrimos cualquier periódico, básicamente los titulares copan esa inteligencia artificial.
Lo que estamos viendo, además, cosas que chocan un poquito más sorprendentes, es que incluso compañías que no están dando beneficios prácticamente están teniendo comportamientos verticales, sobre todo estas últimas semanas y estos últimos meses. Hemos visto fondos que prácticamente en 6 meses han doblado, hemos visto empresas de nicho que han doblado prácticamente en 3 meses y hemos visto incluso plataformas de trading que incluso han hecho un 200% en 6 meses. O sea, al final estamos viendo ciertos comportamientos quizá un poquito irracionales. Por tanto, esto nos hace pensar que hay un susurro detrás. ¿Qué hay de burbuja, digamos, detrás de estos movimientos? Y yo creo que hay 3 cosas un poco, antes de hablar de burbuja, que es importante entender. Lo que estamos viendo es que es cierto que en determinadas compañías o en determinados sectores el comportamiento está siendo exuberante. Básicamente el precio de las acciones está subiendo más rápido que el propio negocio que lo sustenta. Por otra parte, estamos viendo que hay un conjunto reducido de compañías que lo que hacen es alimentar la máquina de hacer dinero de la inteligencia artificial. O sea, al final esto básicamente lo que es que si cogemos los grandes fabricantes de chips, las grandes compañías de centro de datos y las compañías de software, básicamente entre ellas hacen tratos entre sí, hacen acuerdos entre sí y hacen inversiones entre sí. Parece un poquito endogámico. Hay como una cierta consanguinidad, una economía circular, por ejemplo, en economías pues como Nvidia o como OpenAI, incluso pues hay participaciones cruzadas y acuerdos, por ejemplo, también en compañías como Oracle y AMD. Como decía antes, parece, digamos, que hay cierta endogamia en esas inversiones que hacen entre ellas mismas, esos acuerdos que hacen entre ellas mismas, incluso ellos invierten en la misma cadena y refuerzan incluso el relato para esto. Y una cosa que es importante a tener en cuenta, sobre todo lo que está pasando en la tecnología, es que cuando nosotros hacemos, y hablando un poco de las previsiones, estimaciones del gasto de la tecnología de las empresas del Standard & Poor's, prácticamente están en máximos. O sea, se espera que para los próximos 12 meses las empresas tecnológicas del Standard & Poor's gasten por encima de 600.000 millones. ¿Esto es mucho o esto es poco? A mí me parece una barbaridad. Parece una locura, pero si lo miramos incluso en términos relativos, si miramos, por ejemplo, el ratio de inversión en capital fijos contra, digamos, las ventas, este ratio normalmente, sobre todo las empresas tecnológicas, se ha mantenido entre el 7 y el 15%. Bueno, pues hoy pues está casi en el 20%, incluso por encima de ese 20%. Por tanto, digamos, lo que estamos viendo es que ese dinero que se está metiendo hoy en el sector tecnológico, sobre todo en la IA, parece que es beneficio para el mañana, es decir, se está tratando de financiar la demanda futuro. Esto a mí me recuerda un poco, parece que en este ciclo tecnológico, en esta revolución tecnológica, habría que ver, por ejemplo, qué ha pasado en otras revoluciones, como la revolución industrial. Y siempre se ha dicho que las vías se han construido antes de que pasara el tren lleno de gente. Si miramos un poco qué puede pasar, la verdad que lo que estamos viendo es que los centros de datos pues tienen una deuda muy alta. Pero también es cierto que estamos viendo cosas positivas y nos llevan un poquito, digamos, a que son previsibles un poco de mantener, digamos, esta tendencia a la que llevan. Primero, porque hoy los prestamistas son ellos los que quieren financiar y los que quieren invertir en estos proyectos, por lo tanto hay financiación. Y segundo, es que estas propias empresas de centro de datos son capaces, digamos, de financiar con sus propios flujos de caja esa deuda y además esa eficiencia en la inteligencia artificial. Quizá, digamos, el susto que nos podemos llevar en un futuro en que esas expectativas al final se queden en expectativas, es decir, que se queden en espuma y no vaya mucho más allá. También, sí, perdona. No, ¿me ibas a comentar algo más? Si no, cambio de tema, que me quiero ir a los bonos. Pues venga, vamos a... Oye, por el tema de los bonos también me interesa, porque estoy viendo este año mucha volatilidad y estoy viendo bastante tensión en la parte de los tramos largos, en el 10 y especialmente en el 30 años. Y eso, pues yo por lo que he aprendido de economía, puede deberse a varios motivos. Uno, que el mercado descuente un repunte de la inflación a futuro. Dos, que el mercado descuente un menor crecimiento económico. O tres, que el mercado esté viendo que la deuda está creciendo y que va a seguir creciendo y sin freno, y eso genera pues mucho miedo y mucha volatilidad. ¿Vosotros cómo estáis viendo este movimiento en la parte de bonos y qué opinión tenéis sobre estos déficits galopantes de los gobiernos? La verdad que es muy interesante lo que está pasando. Bueno, es súper bonito. Es muy bonito para contarlo. En la renta fija. Para estudiarlo. Totalmente. Además, cuando incluso, digamos, lo tratas de llevar a la propia teoría, pues la verdad que es apasionante. Primero, porque, como tú bien dices, por una parte, digamos, está el flujo diario. Es decir, estamos viendo, sobre todo desde el viernes pasado,
un halo comprador por la parte de renta fija. Es decir, que toda esta tensión geopolítica, digamos, entre Estados Unidos y Rusia, se habla también más cada vez que el riesgo crediticio está incrementando, la incertidumbre política, pues al final la gente lo que está haciendo es irse un poco al activo seguro, es decir, parece que la renta fija vuelve al activo seguro, y es un poco, digamos, lo que puede explicar el movimiento de estas últimas semanas. Si miramos un poquito más estructural, y un poco tú lo has mencionado, o sea, al final un poco los desequilibrios que está llevando la economía, sobre todo los déficits, hay una cosa que es importante, o sea, para que una economía, digamos, sea capaz, digamos, de ser sostenible sus desequilibrios o su deuda, al final tiene que tener un crecimiento nominal mayor de lo que le va a costar la deuda. Por tanto, también sería muy importante que cuando hablamos de superávit o déficit primarios, pues lógicamente un superávit primario debería ayudar, digamos, a que ese déficit o esa deuda no fuera tal problema. Y hay una tercera variable que para mí quizás es muy importante, que es el vencimiento. O sea, al final, cuando tú tienes unas economías con esos desequilibrios, con esos déficits, al final lo que les interesa a las economías es tener vencimientos largos para evitar, digamos, la refinanciación de los vencimientos cortos. Pero si miramos un poquito qué es lo que está pasando en el mercado de deuda, es curioso, porque normalmente cuando la gente habla del mercado de deuda, todo el mundo hemos oído que siempre hay muchísima demanda por la parte de deuda, es decir, que siempre hay como está sobresuscrito siempre las emisiones o la demanda en deuda. Pero si analizamos qué es lo que está pasando en Europa, sobre todo estos últimos 10 años, pues curiosamente los gobiernos lo que han hecho, sobre todo en la deuda europea con vencimientos de 20 años o incluso mayores, es pasar de emitir en torno a unos 150.000 millones a 50.000 millones. Es decir, que en estos últimos 10 años en Europa se ha emitido cada vez menos en los plazos más largos. ¿Y dónde lo están haciendo? En los plazos más cortos. Fijaros que antes he dicho que cuando tienes unos desequilibrios o países con déficits o deudas, lo que interesa es tener unos vencimientos más largos. Y curiosamente, hoy los estados están emitiendo en los tramos más cortos, es decir, la curva vuelve a tomar pendiente y donde los gastos de refinanciación están siendo más baratos, porque cuando la curva toma pendiente es más fácil financiarse en el tramo corto que en el tramo largo. Pero al final esto tiene unas consecuencias, porque primero, si lo están haciendo en el tramo corto es porque no hay demanda en el tramo largo, es decir, los compradores no quieren tomar más riesgo y no quieren irse a los tramos largos. Segundo, el riesgo de refinanciación es mayor. Tercero, que al final, al jugar el tramo largo, básicamente estás mucho más dependiente, o los tesoros están mucho más dependientes del mercado, o sea, al final es el mercado el que va a mover los tipos. Y hay un cuarto factor que es muy importante: ¿quién está comprando en los tramos cortos? Cuando miramos quién son los compradores naturales de los tramos cortos, son los bancos y los fondos de inversiones. O sea, prácticamente estás limitando el abanico de potenciales compradores en la renta fija. Oye, para terminar, pero ya muy rapidito, todo esto que me estás contando, ¿qué efecto tiene en otra parte del mundo que es muy importante, que es emergentes? Pues la verdad que todo este escenario un poquito, y sobre todo si miramos un poco a China, que es un poquito el que puede liderar un poquito el movimiento en la parte, digamos, de emergentes, si analizamos un poquito los datos de inflación que han salido recientemente en China, sobre todo los índices de precios a la producción y los índices de precios al consumo, pues están marcando cierta deflación. Por otra parte, estamos viendo en China, por ejemplo, que cada vez están haciendo mayor acuerdo con la parte, digamos, del sur del mundo. Y eso lo que está haciendo es, China está exportando cada vez mayor deflación a esta zona del mundo. Y al final, con esa deflación y con unas políticas monetarias mucho más flexibles, claramente hace mucho más favorable o mucho más atractivo la renta variable para estos mercados. Muy bien. Pues ahí tenemos una visión, le hemos dado la vuelta al mundo entero, a los mercados y a las distintas regiones. Oye, ha sido un auténtico placer. Ignacio Lana, desde Carmiñac, gracias por esa visión de mercado. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias, Susana. Igualmente, gracias. Un placer.